Saludamos a esta hora a nuestro invitado, nos acompaña en nuestros estudios Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador. Ellos han hecho un exhorto público a las autoridades para que se dé paso a la elaboración del reglamento a la Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, tomando en cuenta que al momento el país atraviesa un proceso climático complicado, los efectos del fenómeno del Niño, del calentamiento global, etcétera, y no hay un reglamento que permita la aplicación integral de la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos. ¿Cómo está, Christopher? Qué gusto tenerle acá. Buenas tardes, bienvenido. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Este exhorto va dirigido a quién específicamente y por qué hasta el momento no tenemos un reglamento para poder aplicar esta ley. Washington, Licenia, qué verdadero placer estar con ustedes y a todos los que los escuchas y los que los televisan también. Dos elementos de contexto. El primero, recuerde usted que hace no más de 2 meses recién aprobamos una ley de gestión de riesgos que no teníamos 16 años atrás, desde el mandato de la Constitución. Esa ley necesita tener un reglamento para que se operativicen algunas dudas que pueden quedar, digamos, en la operatividad de la ley. Una, por darle un ejemplo, puede ser quién es las personas que presiden, las autoridades que presiden los comités de operaciones de emergencia provincial. ¿Es el gobernador como delegado de la función o representante de la función ejecutiva en el territorio o es el señor prefecto o prefecta que ha sido electo popularmente para poder gestionar este comité? Y también hay otras, como por ejemplo la lógica de pensar que las resoluciones de los comités de operaciones de emergencia ya son vinculantes para los gobiernos autónomos centralizados. Recuerde usted que cuando había la pandemia, el manejo del COE nacional solo podía exhortar a los diferentes niveles de gobierno porque no había una ley orgánica que faculte, digamos, esta cuestión dispositiva. Entonces, aprobada la ley, hay un 80% de avance, que el Ecuador se ha quedado con una deuda pendiente en eso, y luego el 20% es del reglamento. Entonces, el exhorto evidentemente va dirigido a la función ejecutiva, digamos, a la Secretaría de Gestión de Riesgos y al señor presidente, para que se priorice la elaboración de este reglamento y podamos tener ahora otra vez atención a las emergencias que pueden ser producto del fenómeno del Niño. Pero esto también al segundo antecedente de un manejo bastante complejo que hemos tenido durante los últimos años, digamos, de los gobiernos anteriores sobre la cuestión de cómo gestionar los riesgos en función no de la respuesta, sino de los temas más preventivos, más correctivos. El último año que hemos pasado, el 2023, recuerde usted que hemos tenido declaratoria de emergencia amarilla, declaratoria de emergencia naranja, y uno de los, digamos, matices más complejos de entender el gobierno del presidente Lasso siempre ha sido la comunicación bastante deficiente que ha tenido. Entonces, hemos desgastado frente a la ciudadanía esta posibilidad de hacer acciones de prevención cuando hemos estado más atentos a que las lluvias lleguen, como para decir el niño empieza, ¿no? Entonces veníamos con esto de que el niño ya llega desde octubre, desde noviembre, desde diciembre, y cuando ya llegó, evidentemente la ciudadanía lo que hace es relajarse, digamos, no tomar los preparativos, y en el marco de la coyuntura de recuperar el orden público, hemos perdido esas acciones que tendríamos que seguir haciéndolas para que los impactos sean más negativos. En este feriado del carnaval, quizás matizado por las fiestas, no se ha visto la magnitud de las afectaciones, pero tenemos afectaciones en Guayas, Santa Elena, tenemos afectaciones, por ejemplo, en El Oro, Esmeraldas, tenemos afectaciones en los temas de la red vial importantes. Entonces, eso creo que es algo que puede poner como contexto de por qué es importante y por qué exhortamos a la cuestión de desarrollo de un reglamento para que no tengamos que esperar algunos años más. ¿Cómo se puede articular los recursos públicos del Plan Fénix a lo que usted está planteando? Porque se supone que esos recursos van al Plan Fénix, que quiere decir seguridad, claro, delincuencia, digamos, narcotráfico, etcétera. Ese es el segundo punto del exhorto Washington que me parece interesante. Lo primero que nosotros decimos es: costó 7 años salir de la mirada de la seguridad, de la gestión de riesgos de la seguridad, porque vamos en la línea más operativa, digamos, sin desconocer la importancia de las Fuerzas Armadas, de la cuestión de la Policía Nacional, etcétera. Pero si los quedamos solo reaccionando, no nos va a alcanzar ni la plata ni el tiempo para satisfacer esas demandas de la población afectada. Entonces, sacamos a la gestión de riesgo a una mirada de la planificación. Pero otra vez en la coyuntura parecería que la gestión de riesgo debe ajustarse, digamos, a los temas de seguridad, y ahí exhortamos al presidente de la República para que en el Plan Nacional de Desarrollo ponga un eje de seguridad, cosa que no existe actualmente. Hay 3 ejes y uno no es de seguridad. Ponga claramente el eje de seguridad, ponga claros objetivos, claras metas, claros indicadores en el tiempo de periodo que le corresponde a él. Ojalá también se mantenga después, si es que evidentemente hace bien a todos los ciudadanos, que hace bien las cosas, pero que los recursos que se puedan destinar de este porcentaje del IVA que se puede incrementar tengan una claridad de dónde van a ingresar. Pero en el caso de riesgos, lo que nosotros decimos desde el reglamento nos puede aclarar estas cosas del financiamiento también, porque la ley lo contempla,
pero sí lo que nosotros decimos es diferenciemos la atención de las emergencias por fenómenos naturales a estos temas de seguridad ciudadana, digamos, y de orden público. Y esto lleva también a un elemento que es central. Si en la participación de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo se ha dicho que es participativo, que ha sido incluyente, creo que hay que fortalecer esa lógica participativa y incluyente, porque si no podemos cometer el error de otros gobiernos anteriores, de hablar de un gobierno de diálogo, cuando dialoga solamente entre ellos, digamos. Creo que los actores de la sociedad civil, creo que, por ejemplo, la población migrante tiene mucho que decir sobre el plan de desarrollo. No podemos desconocer la población migrante que tenemos en el Ecuador y no podemos desconocer las necesidades de esa población como de los 4.8 millones de ecuatorianos que viven con menos de $3 día. Entonces creo que esas son las importancias que nosotros damos a que el plan tenga esas claridades. Porque desde el enfoque de seguridad humana, sí, estimado Washington, podemos tener la posibilidad de hacer cosas en desarrollo. Pensar en temas, por ejemplo, de la seguridad comunitaria, pensar, por ejemplo, temas de seguridad ciudadana mismo, pero también articularnos a la seguridad alimentaria, otras cosas que son necesidades básicas del desarrollo. No solo la seguridad, Christopher, no solo la seguridad enfocada al tema delincuencial, sino una seguridad integral. Sí, nosotros somos muy respetuosos, digamos. Yo creo que ahora ha habido muchos expertos, digamos, o aparecen muchas voces respecto al tema de la seguridad. Nosotros como asociación hemos hecho un trabajo silencioso, pero bastante responsable. Hemos desarrollado los planes de seguridad de Esmeraldas, de Huaquillas y 6 de la provincia de Guayas, en donde hemos hecho un trabajo sumamente articulado con los niveles de gobierno, pero también con la ciudadanía y con otros actores sociales, en donde nuestro principio es, no solo hay que pensar en la lógica de la represión, la lógica del control del orden público, sino que hay que pensar en los temas más estructurales del desarrollo y también de la seguridad. Si hay pobreza, si hay discriminación, si hay xenofobia, si hay falta de empleo, evidentemente esta violencia como otras más se van a propagar. Entonces lo que hay que hacer es un abordaje más responsable sobre el tema de seguridad, evitar, digamos, que la ciudadanía naturalice de murió, entonces debe haber estado en el narcotráfico y no pasa nada, es otra cifra más, o naturalizar esta cosa de que el ejército llegue y haga una cuestión de intervención, aún no respetando el tema de los derechos humanos. Y entonces aquí la discusión no es si soy defensor de una cosa u otra. Estoy diciendo que en un Estado de derechos tenemos que tener que las instituciones y la ciudadanía tenga una organización distinta para tener una seguridad ciudadana y sobre todo una convivencia pacífica. Creo que estamos muy polarizados, creo que tenemos unos niveles de odio y de reproducción de ese odio en varias esferas y eso no nos permite ver más allá de... Yo escuchaba antes de ingresar a Washington decir hay que gobernar más allá de una sola persona y de un solo nombre y creo que eso nos está pasando, hay que gobernar más allá de solamente las culpabilidades y las justificaciones, sino de las necesidades tangibles de la gente. Entonces ese ha sido nuestro segundo punto en el exhorto que hemos hecho. Digo, también evitar que se naturalice, por ejemplo, que hayan deslaves, que hayan hundimientos de carretera, etcétera, cuando se pueden dar diagnósticos precoces que eviten precisamente eso. Claramente, digamos, porque los fenómenos son naturales, pero los desastres no son naturales. Favor, los desastres se pueden son, prevenir algunos. Claro, evidentemente es una construcción social y en esto es un llamado muy, muy enfático que hemos hecho durante todos estos años, aquí mismo en la radio lo hemos mencionado. Digamos, no puedes pedir a los gobiernos locales que hagan intervención en prevención para evitar estas afectaciones cuando no le das transferencias. No puedes ir a los territorios y hacer anuncios de 50 millones, 250 millones, 500 millones, cuando son temas de crédito y que están, digamos, no a la disposición inmediata de los gobiernos locales, sino a un proceso, digamos, de selección, calificación sobre la cuestión del acceso al crédito. No puedes pedir que los gobiernos locales estén al día con la cuestión de los pagos al BEDE para poder ser sujetos de crédito cuando no le das la transferencia. Pero también hay que replantear el modelo de gobernanza a nivel local. No hay que hacerlo reactivo, no solamente es el plan de contingencia, el plan de respuesta, sino la ciudadanía, el tejido social. Creo que cuando tenemos un tejido social bien informado, cuando sabemos que en la vocación productiva de la provincia tenemos afectaciones por inundaciones en estas épocas y eso significa 3, 4 cosas para el productor, para el transportista, para el ciudadano, para el ama de casa, creo que las acciones de prevención pueden ser mucho más útiles que solo dar recomendaciones generales como la mochila de emergencia, la ruta de evacuación, los puntos de encuentro. No quiero decir que eso no se tenga que hacer. Lo que quiero decir es que las acciones, digamos, con las que queremos trabajar un tema de corresponsabilidad de la ciudadanía deben ser las que permitan
permita también la garantía de sus derechos. Si hay un asentamiento humano que no tiene escrituras, que no tiene la tenencia de la tierra, ¿cómo le pido que transfiera el riesgo, asegure su producción, su medio de vida, su vivienda? O peor aún, cuando no tenemos, digamos, la capacidad de poder pensar el mantenimiento de la red vial estatal, cómo vamos luego a sorprendernos de que tengamos cerradas como casi un mes la vía a Santo Domingo, como tengamos cerradas, por ejemplo, temas vinculados a otras redes viales del Austro, por ejemplo, como la de Molleturo, u otras tantas que pueden tener afectaciones. Y entiendo que cuando evidentemente no hay el mantenimiento adecuado de estos servicios, que además son públicos, son estatales, también hay que ver otros modelos como los que algunos gobiernos locales plantean. Sí, no hay que tener miedo a la lógica de la concesión, siempre y cuando esto garantice que esa red estatal va a tener estos mantenimientos. La pregunta luego es, ¿por qué solamente tenemos que esperar a la concesión cuando lo podríamos hacer desde un Estado más eficiente, mucho más ágil, digamos, sobre las necesidades de la gente, ¿no? Ahora que usted menciona el tema del Estado eficiente y ágil, usted decía hace unos instantes que hay lugares del país donde la situación climática ha golpeado y ha golpeado con fuerza. ¿Cómo mira o cómo analiza desde su experiencia en el tema de gestión de riesgos la actuación de las autoridades para atender a estos sectores hoy por hoy? ¿Hay indicadores, hay metas que se han fijado las autoridades un poco para atender estos casos, por ejemplo, que son fruto del descuido de todos estos años y también de cuestiones climáticas que se salen de las manos y que también pueden ser incluso en cierto sentido provocadas por la negligencia de las autoridades y de los habitantes también? Hay dos partes con las que quiero responder. La primera, digamos, el Ecuador necesita tener estadística nacional de gestión de riesgos. Si yo quiero saber cuáles fueron los afectados del 92, 93, del 87, 88, del 90, del más atrás, digamos, y ahora no tengo estos datos, digamos. Entonces, yo no tengo estadística de saber cuáles fueron las personas afectadas, damnificadas, no sé los registros administrativos que me permitan entender qué está pasando, en qué sitios, porque también puede ser que nos hemos vuelto paternalistas y asistencialistas en ciertas lógicas de la atención. Yo no estoy desconociendo la condición de vulnerabilidad de la población. Lo que estoy diciendo es que si yo conozco que Babahoyo se inunda y el barrio Barreiro se inunda y en el barrio Barreiro dejo construir una expansión urbana mucho más grande, lo que va a pasar es que un año después de la cuestión o 20 años después se van a inundar. Si yo entiendo que la Gasca tiene aluviones y si no lo considero así cuando hago la planificación, luego va a venir otro aluvión y los vamos a pensar que es castigo divino o de la naturaleza. Entonces, la primera es tener información que nos permita tomar decisiones anticipadas sobre el tema. Y eso todavía no es algo que hemos desarrollado y casi siempre en el riesgo nos hemos quedado con el fenómeno. Estudiamos el fenómeno, pero no hemos visto la condición de vulnerabilidad, las dinámicas económicas. O sea, tenemos que ver que el escenario de riesgos es mucho más complejo que la mancha roja en un mapa de decir va a ser afectada, sino tiene que ver con comprender en el territorio cómo ese fenómeno va a causar unos efectos negativos cuando estamos hablando de riesgos. Y la segunda parte la segunda parte para responder su pregunta cabería sobre la lógica de con los gobiernos locales hay que comenzar a pensar el modelo territorial. Digamos, si estos planes de desarrollo que tienes que hacerlo siguen siendo un control C y un control B, y esa visión de futuro acaba siendo de mediano plazo y solamente en el periodo de gobierno de una autoridad de 4 o 5 años, y luego tenemos que replantearnos del modelo de desarrollo, y entonces nunca vamos a tener una utopía que nos movilice hacia una lógica de 20, 30 años. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Entonces, me parece que la planificación o los instrumentos de planificación deben ser el mecanismo más importante para la prevención y la reducción del riesgo. Pero ¿se dejó de planificar o no se aplicó los planes? Porque desde el 2000 los gobiernos locales se empeñaron en justamente desarrollar planes para evitar lo que usted está señalando. Creo que tenemos dos elementos importantes en eso, o tres quizás. El primero, el modelo de descentralización que se buscó es un modelo que buscaba tener mayor capacidad de autonomía de los gobiernos descentralizados. Eso ha entrado en tensión cuando hay menos asignaciones, cuando tenemos un gasto que no puede ser el adecuado. Y por el otro lado, digamos, cuando desinstitucionalizamos lo que planifica. O sea, la Secretaría de Planificación, ese es el elemento importante porque orienta, digamos, desde la lógica nacional lo que va a pasar en el territorio. Pero el otro tercer elemento también que me parece fundamental es que cuando hacemos la planificación desde el aspecto solo de la consultoría o desde el cumplimiento mero de la norma, estamos dejando de lado la oportunidad de crear colectivamente, digamos, una visión en la que nos sentamos parte.
donde yo soy parte de tal territorio. Y en esto, pues nosotros lo que hemos hecho es con el CONGOPE trabajar un proceso articulado para los niveles provinciales, para poder explicar qué en lo administrativo, qué en la planificación y qué en lo operativo tendríamos que hacer frente a un fenómeno que no debería ser solo el Niño, sino que deberíamos pensar sobre la erupción volcánica, sobre el sismo, etcétera, más multiamenaza. Y con el AME hemos intentado fortalecer las capacidades a través de discusiones orientadas más a la prestación de los servicios públicos, digamos. Me parece que ese es el trabajo que hemos hecho. Nosotros tenemos convenio con algunos gobiernos locales, donde trabajamos laboratorios más de política pública y ciudadanía, en donde hacemos mayor intervención. Pero desde el CONGOPE ha sido un ejercicio bastante valioso y creemos firmemente que el trabajo debería ser en esa línea. Entre más fortalezcamos capacidades locales, entre más tengamos mejores instrumentos de planificación, menores pérdidas y quizás mejor gobernanza, ya ni siquiera gestión del riesgo podríamos tener, ¿no? Para finalizar, Christopher, ¿han tenido contacto con las autoridades del Ejecutivo un poco para hacerles llegar el exhorto de forma personal, conversar con ellos y decirles la importancia de que cuenten con este reglamento, tomando en cuenta la situación climática que enfrenta el país ahora mismo? Voy a responder con una pequeña anécdota. Digamos, llevamos casi 5 o 6 años de la presidencia de la asociación porque la negligencia de una institución del Estado todavía no reconoce a todos mis socios para ir a una asamblea democrática y elegir a otros representantes, digamos, y he visto varios gobiernos. Y con todos tenemos un relacionamiento respetuoso, digamos, cordial y siempre deseando que sea el mejor de los éxitos su gestión porque es el bien de todos. Pero con el gobierno nacional apenas se posesionó, nosotros hemos hecho llegar un oficio que se ha dado una respuesta, que se ha dirigido al secretario de Gestión de Riesgo. No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero entenderemos que llegará el momento de conversar. Pero lo que sí hemos hecho de manera responsable estos 7 años es hacer que la ley de gestión de riesgo sea una realidad, es hacer que el pleno de la asamblea, esta nueva asamblea, tome ese proyecto que estaba ya para segundo debate, lo discuta, plantearle al presidente un veto, digamos, en el cual se pronunció y sobre el cual se aprobó también el tema de la ley. Entonces, el relacionamiento con la cuestión de quién gobierna siempre será en el marco del respeto, pero dando argumentos y elementos claros como el que hemos expuesto sobre el exhorto que se ha planteado. Lo importante aquí es que más allá de quien gobierne, la política de gestión de riesgo debería ser una política de Estado, de largo porque plazo. Si no, evidentemente volvemos al mismo de la planificación. Y tenemos un país hermosísimo con un montón de riquezas en fenómenos, digamos, accidentes geográficos que producen algunos fenómenos importantes, pero ese país también necesita atenderse desde una mirada de sostenibilidad y ese siempre ha sido nuestro llamado. Hagamos que esa idea de Estado obeso no pese en instituciones como los centros de investigación y monitoreo de los fenómenos naturales para tomar decisiones anticipadas. Hagamos que esa idea de Estado obeso no pese en instituciones como la Secretaría de Riesgos, que necesita tener personal para trabajar de conjunto con los gobiernos locales. Y hagamos que la respuesta a la atención a la emergencia no se convierte en un proselitismo político de quien gobierna o de quien representa al Estado, porque evidentemente la dignidad humana está por sobre la condición, digamos, de un proceso electoral que venga a marcha. Entonces, ha sido también un llamado respetuoso que lo hemos hecho a las autoridades de decir no hagamos un tema de entregar un colchón, un kit, etcétera, y hagamos la foto, sino pensemos que esa familia que ha sido beneficiaria está garantizando los derechos del Estado. Y eso no es un favor, es mi derecho como ciudadano, y busquemos no ponerle en condición de doble vulnerabilidad a las personas por esa afectación. Lo digo, a lo mejor a veces del desconocimiento, de la voluntad, desde la lógica de informar, está bien, pero si ya lo mencionamos con claridad, me parece que es porque evidentemente en los desastres no podemos jugar con el sufrimiento humano, ¿no?